Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast La vida es cabrona. Hoy tenemos un tema bien importante, muy interesante, que es el lenguaje corporal. El capítulo pasado hablamos de la voz, de todo lo que generaba a un ser humano a través de ese instrumento maravilloso que es la voz. Y hoy hablamos de otra maravilla de la anatomía, el cuerpo humano. Que nos da la posibilidad de, por medio de posiciones, posturas y movimientos, establecer contacto visual con nuestro interlocutor y poder comunicarnos incluso sin decir una sola palabra. Bueno, antes de iniciar, quiero pedirte que dejes tus comentarios, son bien importantes en la caja de mensajes. Déjanos lo que pienses, los temas que consideres oportuno que podamos traer a este podcast. El lenguaje corporal. Fíjate que es una de las cosas que me gustaría algún día estudiar. Me gustaría, no sé, hacer un diplomado o alguna maestría que tenga que ver con el lenguaje corporal. ¿Para qué? Para que me sirva a mí, para mejorar yo en mi lenguaje corporal y para poder comunicarme con ustedes y poder traspasarles o pasarles lo aprendido y poder mejorar todos nuestra comunicación. Tanto el tema pasado como tiene que ver con mensaje, tiene que ver con qué queremos decir. El lenguaje corporal tiene mucho que decir, a pesar de que la boca esté cerrada o no digamos una sola palabra. Porque una postura tiene un significado, las manos puestas de una forma tienen un significado, porque una sílaba bien colocada con una postura de una mano y del cuerpo tienen un significado. Por ejemplo, ¿no? Tiene un significado. Y porque influye en el desarrollo social de una persona. Se dice que incluso entre un 60 o un 70% de cómo nos relacionamos con nuestro entorno en nuestra sociedad tiene que ver con cómo somos percibidos corporalmente, cómo somos percibidos, cómo nos ve la gente, ¿no? Y tiene que ver con pedir un trabajo, tiene que ver con empezar una relación, tiene que ver con terminar una relación, con terminar un trabajo, con todo. Todo tiene que ver con el lenguaje corporal y con las cualidades que nos ofrece el lenguaje corporal. Voy a tomar un poco de agua. Qué rico. Bueno, dentro de las cualidades que podemos reconocer del lenguaje corporal están las más significativas. Esta que es la postura de la que hablamos al principio, ¿no? Estaba yo investigando el tema, porque no es un tema que domine, ya lo decía, yo me encantaría estudiarlo, pero dentro de las cualidades claves del lenguaje corporal, la postura quizá puede ser la más importante. Una postura erguida significa confianza, seguridad, mientras que una postura encorvada puede reflejar inseguridad, cansancio, puede generar incluso pues falta de interés, el que no esté yo a gusto en algún lugar, ¿no? El cómo nos sentamos, el cómo nos paramos, el cómo nos presentamos. No hay nada como llegar y con una postura erguida, una postura recta, decir hola, ¿cómo estás? Soy Pedro Jiménez. La postura es clave, es una de las cualidades importantes. Los gestos, qué importantes son los gestos, ¿no? Yo, que soy un mar de gestos, se los puedo confirmar, ¿no? Los movimientos de las manos, los brazos, que dicen mucho, ¿no? El cómo están colocados. Hay simbología importante con las manos que también significa cosas. Y los gestos, ¿no? Cuando son muy exagerados, suelen ser poco naturales. Cuando son precisos, contundentes y calmados, significan control. Por ejemplo, una sonrisa, ¿no? Cuando estoy en una conversación y quiero denotar interés y denotar, pues, un cierto nivel de que me llamó la atención y me gustó un comentario, una sonrisa agradable puede ser así, digamos, ¿no? Me decía Omar Fierro alguna vez que es muy importante cuando sonríes mostrar tu dentadura. Entonces siempre cuando me tomo una foto trato de mostrar la dentadura, ¿no? Una sonrisa así. A una sonrisa exagerada.
¿no? De total desinterés. Cuando alguien se ríe por reírse, dices, este falso, ¿qué no? ¿Qué le está pasando? ¿No? Las expresiones faciales también son bien importantes. Son ese complemento que da la cara, ya lo decía yo, con la sonrisa, pero también con el entrecejo. Con esta parte significa mucho, ¿eh? Toda esta parte, por ejemplo, cuando denotas atención, coraje, rabia, cuando denotas interés, alegría, cuando denotas una emoción muy grande por algo que te inspiró, ¿no? Todo tiene que ver con las expresiones faciales, ¿no? Y hay algo bien importante, que a mí es algo que me molesta muchísimo, hablar con alguien y que no te vean. Uf, cómo me descontrola, cómo me saca de quicio el estar hablando con alguien y que ese alguien esté con la mirada baja o esté volteando a otro lado. Creo que el contacto visual tiene mucho que ver para toda la comunicación que quieras tener. Y es una de las cualidades importantísimas del lenguaje corporal, ¿no? El que tengas el interés de escuchar, pero de escuchar no solo con los oídos, de escuchar con la mirada. Con la mirada se escucha. Cuando tú estás frente a alguien y te estás comunicando, ese alguien te tiene que escuchar, pero te tiene que escuchar también viéndote. Porque cuando, digo, no vas a estar así, ¿no? Pero sí hay que ver a la persona que te está hablando. Porque el no verla, además de que puedes sonar grosero, insolente, qué sé yo, es una falta de interés y una falta incluso hasta de educación muy grande, ¿no? Luego, respetar el espacio corporal, no estar muy cerca, no invadir el espacio de una persona. Todos tenemos nuestro espacio primario, ese espacio en el que nos movemos y en el que nos sentimos a gustos volteando a hablar con alguien, contestándole a alguien más, ¿no? Miren mi movimiento, ¿no? Pum, este es mi espacio. Entonces, cuando hay alguien que se acerca demasiado, me está robando mi energía, me está robando, se aproxima demasiado. Entonces, el respetar el espacio personal también es muy importante. Y el tono y el ritmo de tus movimientos. Estos acompañan el ritmo de tu voz, ¿no? Porque yo no puedo estar hablando lento y moviéndome despacio. Tiene que ir acorde la postura de mi cuerpo, ¿no? Mis gestos, mi cara, con todo lo que estoy diciendo para que tenga coherencia el mensaje. Y es que el 50... Fíjate, hay una regla que me parece bien interesante. Es de Albert Merabine, algo así, ¿no? Que desarrolló la regla esta del 7-38-55. La tengo en la conferencia. Y es que el 7% se atribuye al contenido verbal, las palabras, ¿no? El 38% al tono con el que utilizas las palabras y el 55% a los gestos, la postura, las expresiones faciales que acompañan, ¿no? El tono y a las palabras. Es decir, el 55% tiene que ver con el lenguaje corporal, el 38% tiene que ver con el tono y solo el 7% con las palabras, ¿no? Y es que esto de la confianza y la credibilidad en el lenguaje corporal tiene mucho que ver. El 93% de la comunicación efectiva depende, dice la UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, de los elementos no verbales, es decir, del lenguaje corporal y el tono de la voz. Esto tiene que ver, fíjate, el 93% de lo que tengo que decir tiene que ver con el tono que estoy utilizando para decírtelo y todo el movimiento y todo lo que estoy generando de interacción corporal contigo que me estás viendo, ¿no? Las personas que mantienen un contacto visual nudo prácticamente no existen, dice este estudio de la UCLA. Incluso dice el estudio que el 30% de una negociación está garantizado si empiezas a establecer un buen contacto visual. Es decir, cuando vas a negociar algo, si hay un contacto visual importante, si hay una tensión visual importante, esto que te decía de escuchar no solo con los oídos, sino con los ojos, con la mirada, está garantizado. 30%, falta el 70%, ¿eh? Digo, tampoco es que esté diciendo yo que con eso está garantizado. Pero en esto de las negociaciones tiene que ver eso y tiene que ver la primera impresión, ¿no? Fíjate, dice aquí, los estudios muestran que esta primera impresión se logra conectar en 7 segundos. Es decir, cuando tú llegas a presentarte con alguien, tienes 7 segundos para causar una buena impresión. Es una eternidad, ¿eh? Aparentemente es rápido. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. ¡Pum! Ahí ya debiste haberte hecho una buena impresión mía o una mala impresión mía o pasar desapercibido o haber llamado la atención, ¿no? 7 segundos toma una persona en captar la atención o en generar una buena impresión. Y el 80% de esta impresión inicial se basa en señales no verbales como la postura, expresiones faciales y el contacto visual. O sea, son 7 segundos, repito, 7 segundos para lograr una buena primera impresión. Luego, el 80% de esta buena primera impresión tiene que ver con posturas, tiene que ver con expresiones faciales y tiene que ver con un contacto visual. Eso lo dice el estudio. Y pues, ni se diga en el ámbito laboral. El 40% de los gerentes, ¿no? Considera que un lenguaje corporal inseguro como evitar este contacto visual, encorvarte, puede ser una barrera muy importante para el desarrollo profesional. Los líderes utilizan mucho los gestos abiertos y firmes, son mucho más efectivos. Esto lo dice el doctor Carol Kinsey. Oye, hay un detalle que leí por aquí que me llamó muchísimo la atención, que es el apretón de mano. Pero ahorita lo vamos a ver. Es que qué bárbaro. ¿Cómo tiene que ver en una primera impresión el saludo de mano, no? Hay quien te saluda así. No sé si te ha pasado, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y te dan la mano, te dan los dedos de la mano. Luego hay quien te saluda apenas así. Hay quien ni te toca, te roza. Hay quien te ofrece el puño. Y hay quien te destroza el cuerpo, cabrón. Te saludan con una pinche fuerza. ¿Para qué? O sea, ¿sabes? Mucha gente cree que con un saludo firme, destrozamanos, va a generar poder, va a generar seguridad y va a generar, sobre todo, que te noten como una persona fuerte, como una persona firme. ¿Y sabes qué? Hay un estudio de la UCLA, que estamos leyendo, donde dice que una persona que aprieta la mano demasiado es una persona insegura. Una persona que cree que va a basar en la fuerza del saludo todo lo que no puede generar con el resto de la comunicación corporal y verbal. ¡Pum! Para todos aquellos destrozamanos que nos están viendo, ¿no? Sí, que cómo pulula, ¿no? La persuasión es bien importante. Esto del lenguaje corporal con la persuasión. El lenguaje corporal tiene que ver con el 60% de cómo vas a persuadir a las demás personas para que puedan ponerte atención o puedan captar tu mensaje. Un estudio, estaba leyendo por acá también, del Journal No Verbal Behavior, mostró que las personas que asienten con la cabeza, escuchan y ven, tienen un 30% más de posibilidades de influir positivamente en sus interlocutores. Escucho y asiento. Es decir, te estoy escuchando con los ojos, te estoy escuchando visualmente, estoy conectado contigo, te estoy escuchando con la mirada y estoy asintiendo cuando considero que tienes razón, y eso va a amarrar en un 30% más el que mi comunicación con la tuya sea la adecuada. Fíjate cómo todo tiene que ver, cómo todo se va ligando, ¿no? Vamos a las citas románticas. Un estudio de la Universidad de California encontró que el 65% del éxito de una interacción inicial depende de señales no verbales como sonreír y una postura abierta, relajada, cuando vas a conocer a alguien, ¿no? No cerrado. Porque muchas veces vas a conocer a alguien y ese alguien te está hablando, se está presentando contigo. Es la primera vez que se conocen, no es impresión de los 7 segundos, llegaste con una buena postura, pero cuando empezó él a decir algo que ya no te interesó, lo primero que haces es cruzar los brazos. Y cruzar los brazos hace no solamente que establezcas una negación con lo que él te está diciendo, sino que formes una barrera con lo que él te está diciendo. Y luego no solo eso, cruzas los brazos y la pierna. Entonces, pum, 1 y la pierna 2. No me interesa lo que me estás diciendo. No me interesa. Eso es igual a que estuviera hablando y tú estuvieras en el celular chateando. Así, pum. Porque te estoy viendo, pero ya no te estoy escuchando. Pum. Estoy cerrado de pies y manos.
piernas y manos. Es increíble, ¿eh? Cómo todo tiene un significado. Para que tengas... Y cuando yo sabes lo que pasa cuando estoy platicando con alguien y veo que se cruza de brazos, trato de hacer lo posible por destrabarle, o sea, voy y busco el mensaje y busco la forma para destrabar sus brazos cruzados y que pueda abrirse y que pueda empezar a recibir y a ser más perceptivo. Eso es lo que siempre trato de hacer, ¿no? Y bueno, las entrevistas de trabajo también tienen que ver, ¿no? Un informe de Career Builder revela que el 67% de los entrevistadores rechaza candidatos por mala comunicación verbal. Fíjate, rechazan en una mayoría, en un casi 70%, a los que no ven, a los que fallan con el contacto visual. En un casi 50%, a los que aprietan la mano débil. Esta mano que te dije así. Y en un 33%, a los que o están muy tensos o están encorvados. Así es la comunicación, ¿eh? El lenguaje corporal tiene un impacto significativo en la relación que tenemos todos. Significativo en cómo nos perciben, cómo influimos o no influimos en los demás, cómo podemos invadir, cómo podemos mostrar muchas veces, porque muchas veces es una palabra y ese es un gesto y es más que un insulto, ¿eh? Es un elemento determinante en tu éxito profesional, personal y social. Así que échale una leída, búscate buenas fuentes. Hay muchos estudios que pueden hacer que recapacites en torno a cómo te comunicas con el cuerpo, que no tiene que ver con qué dices, tiene que ver con cómo lo dices. Hasta la próxima.